Bienvenidos a Camino a los Pinos, una edición más de este programa que semana a semana está tocando los temas de trascendencia, de profundidad, que representan el gran espectro de decisiones y de temas de interés para la construcción de un proyecto político que los partidos políticos llevarán a las urnas y ofrecerán a los ciudadanos, pero que nosotros los ciudadanos deseamos que se conviertan en programas de gobierno. En esta ocasión vamos a analizar, de la misma manera que lo hicimos la semana pasada, el tema de los jóvenes. La semana pasada lo hicimos con una visión optimista de jóvenes universitarios que tienen una visión de liderazgo y de trascendencia. Hoy, este programa, que lo invito a que nos acompañe durante este programa de gran interés, toca a los jóvenes que no tienen esas oportunidades, a los jóvenes que carecen de más de lo poco que tienen. Y para ello contamos esta noche con un especialista de nivel internacional, mexicano, el doctor Héctor Castillo Bertier. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás, Lorenzo? Un placer. Vamos a conocer los antecedentes profesionales académicos y sobre todo de participación social del doctor Castillo Bertier. Hoy recibimos en Camino a los Pinos a Héctor Castillo Bertier, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinador de la Unidad de Estudios sobre Juventud de la Universidad Nacional. Doctor en Sociología, Héctor Castillo es uno de los mayores conocedores de la problemática juvenil en México, siendo además especialista en temas de desarrollo social y comunitario. Director del proyecto Circo Volador, Castillo es autor de libros como La Sociedad de la Basura, Caciquismo en la Ciudad de México, El Basurero, Antropología de la Miseria y Juventud, Cultura y Política Social. Además, ha escrito numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Es columnista del periódico Metro y productor de diversos programas de radio. Héctor Castillo ha sido subdelegado de Desarrollo Social en la Delegación Álvaro Obregón, vicepresidente de la Asociación Internacional de Sociología y cofundador de Red de Investigadores sobre Juventud en América Latina. En 2007, el doctor Castillo fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Conversamos hoy con Héctor Castillo Bertier en Camino a los Pinos. Héctor Castillo, bienvenido nuevamente. Qué gusto que estés con nosotros y yo creo que para Camino a los Pinos es muy importante tu presencia con nosotros. Se han analizado los temas de los procesos electorales, hemos escuchado voces de algunos partidos políticos, hemos analizado algunos contenidos de sus candidatos, hemos visto segmentos de proyectos educativos, los escenarios de el hombre o la mujer presidentes de México, pero la voz de los jóvenes que no tienen voz, la voz de los jóvenes que no tienen oportunidades. Ese ha sido tu trabajo, tú has estado metido en basureros, tú has estado metido en los grupos que mal se llaman vulnerables, ¿no? Pues sí. Yo creo que el Camino a los Pinos está lleno de buenas intenciones, ¿no? Y justamente... Y de buenas promesas también, ¿verdad? No sé si buenas, pero de promesas esas siempre sobran las promesas, ¿no? No, yo creo que en ese Camino a los Pinos hay no solamente piedritas, hay rocas, hay piedrones gigantescos que simplemente no están interesados en el rumbo a los pinos, que no están interesados en los partidos, ¿no? Que no creen en los partidos. Yo trabajo basura con pepenadores que hoy están siendo expulsados del bordo poniente, ¿no? Y que dentro de un proceso, vamos a llamarle así, de modernización de los sistemas de tratamiento de desechos, van a quedar excluidos sin trabajo, ¿no? ¿Qué pueden pensar ellos del Camino a los Pinos? O vamos a pensar también en las gentes de la central de abasto de la Merced, que de repente encontraron que en el proceso de modernización, época de Jan González, ¿no? De repente se cambia todo su estructura y se van a la calle, ¿no? Y lo mismo sucede con los jóvenes. Tenemos 25 millones de personas en México menores de 30 años. La mitad de ellos, estamos hablando de unos 12 millones, son jóvenes y aparte pobres o niños y pobres, que no tienen estas formas de vinculación y que están en el discurso del Camino a los Pinos, pero que no están
siendo considerados dentro de una estrategia de nación de largo plazo. Y yo creo que ese es un grave problema que se tiene con todos estos tipos de grupos sociales. Hombres y mujeres que están en condición de calle. Esos son grupos extremos, vamos a decirlo así, esa es la minoría. Podríamos hablar, sí, de un porcentaje de gente que está en la calle, pero esos pueden ser atendidos desde un punto de vista asistencial. Estoy hablando de los grandes núcleos que estudian en escuelas públicas, que usan los servicios de transporte público, que reciben que beben el agua del grifo, de la llave de la casa, ¿no? Que están metidos en medio de estas concentraciones populares. Esa es otra realidad y es mayoritaria. En tu trabajo, y vamos a ver en este momento un segmento preparado por el grupo de trabajo del doctor Castillo que se llama Circo Volador, hay la voz de desesperación, la voz de hartazgo, la voz de ese grito que tú dices es para que oigan los sordos, ¿verdad? Mira, el trabajo se llama Al sordo hay que gritarle y es una respuesta a una solicitud dentro de las celebraciones del Bicentenario. Me dijeron, ¿por qué no escuchamos el grito de los jóvenes? Y este grito me parece que condensa una demanda de muchos cientos de miles o millones de jóvenes de este país. En voz de Perla, ¿verdad? En voz de Perla. Vamos a escuchar con mucho respeto, con mucha atención y sobre todo a oír lo que Perla nos tiene que decir. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Perla y bueno, yo quisiera decir que la verdad es que no sé por dónde empezar. Yo creo que algo no está bien. La verdad es que yo ya estoy harta de que haya basura por todas partes, baches en todas las calles, tanta contaminación, de que no haya agua en mi casa y todo se vea tan gris, de vivir al día, de no trabajar en lo que me gusta, de que los sueldos sean tan bajos y las cosas cada vez más caras, de ver cómo en vez de invertir en policías de cuarta y fuerzas armadas, los gobernantes no mejor invierten en buenas escuelas, caray, buenos maestros, para formar profesionistas, investigadores, científicos, de que cada vez que me subo al metro me manoseen, del servicio tan nefasto de los microbuses, del machismo, de la violencia, del racismo, la discriminación, la inseguridad, la ignorancia, las crisis económicas, las crisis políticas, las epidemias. Estoy cansada del mal gobierno, de su ceguera, de su falta de compromiso, de la mala calidad de la educación, la vivienda, la salud, de la miseria que se vive en el campo, de las condiciones en las que subsisten los indígenas, del abuso constante de las autoridades, de la iglesia pederasta y la policía corrupta, de los fraudes electorales, de que la impunidad en mi país sea una norma. Estoy harta de la burocracia, de la derecha, de la izquierda, del narcotráfico, de los muertos, de los militares, de que los medios me digan qué pensar, qué comer, qué vivir, qué sentir. Estoy cansada de vivir en un país que nomás no agarra la onda, chingada madre. Estoy harta de tener que cerrar los ojos, agachar la cabeza y callarme la boca.
Esa es la voz de Perla, pero es también la voz de millones de jóvenes que viven en esta sensación de hartazgo, Héctor. Pues sí, es un sentimiento, es un efecto normal, y no es solamente de México, no creas que es solamente de la Ciudad de México. Esto lo hemos podido pasar en muy diferentes contextos, en muy diferentes países, y ha habido países en donde la gente se levanta y dice, ese es mi grito también, y estoy pidiendo eso también, que son cuentas claras, que son lenguajes directos, ¿no? Que son nuevas formas de integración. Yo te voy a decir, yo tengo 33 años oficiales como sociólogo trabajando en esto, y desde hace 33 años solamente tengo una sola pregunta en mi cabeza, es la que me ha orientado en toda mi vida, y es la siguiente: si un ingeniero construye puentes, si un arquitecto construye casas y un dentista nos cura los dientes, ¿para qué demonios sirve un sociólogo? Entonces, ok, el sociólogo pues va, estudia, escribe papers, hace ponencias, escribe libros, crea conceptos, ¿no? Y se encierra normalmente en sus torres de marfil de la academia como los grandes especialistas, ¿no? Y entonces cuando el gobierno dice, necesitamos la voz de un especialista, entonces viene el sociólogo y entonces tira un choro ahí gigantesco para explicar que hay muchos pobres y que el gobierno tiene que actuar. Pero realmente, ¿qué puede hacer un sociólogo? Y yo la única forma, el único mecanismo que encontré es meterte a los grupos. O sea, vamos a trabajar con la basura, pues empiézale barriendo, manito, y luego te vas de machetero y luego te vas de pepenador. Vamos a conocer con detalle esa experiencia tuya en trabajo de campo, pero permítanos un segundo, Héctor. Vamos en un corte camino a Los Pinos. Les recordamos nuestro correo de voz, nuestros mecanismos de contacto con ustedes, nuestros teléfonos, para seguir platicando en esta ocasión con el doctor Héctor Castillo Bertier. Regresamos.